¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que jamás pensaste que pudiera clavarte un puñal por la espalda? Pues escucha con atención, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una historia de amistad y amor. Es una traición tan inesperada que cambiará para siempre la vida de su protagonista. Javier Morales tenía 36 años y vivía en un barrio tranquilo de Alcalá de Henares, a las afueras de Madrid. No era el tipo de persona que llamaba la atención, pero se ganaba el respeto de todos gracias a su carácter sereno y su forma de resolver problemas sin levantar la voz. Trabajaba desde casa como programador para una empresa financiera, rodeado de pantallas y códigos interminables. Disciplinado, metódico y reservado, encontraba la paz en las cosas simples, una cena casera, una buena conversación y la lealtad de quienes le rodeaban. En el centro de su mundo estaba su esposa, Clara. Tenía 31 años y no podía ser más distinta a él. Extrovertida, creativa y con un magnetismo natural, trabajaba como maquilladora profesional en Madrid. Su agenda era caótica: bodas, sesiones de fotos, influencers. Nunca tenía un horario fijo, pero siempre encontraba la forma de avisar a Javier cuando surgían planes de última hora. Su nombre empezaba a sonar en Instagram, su portafolio ganaba prestigio y cada día sumaba más clientes. Clara era energía, colores y sonrisas, mientras que Javier era calma, orden y discreción. Y curiosamente, esa diferencia era lo que los unía. Vivían en una casa modesta pero cuidada, sin lujos, pero con todo lo necesario. Llevaban 8 años juntos, sin hijos, y nunca habían sentido presión por tenerlos. Compartían una vida estable y tranquila, una rutina que parecía perfecta desde fuera. Y en esa rutina había 2 personas clave: Marcos y Lucía. Marcos era el mejor amigo de Javier, casi como un hermano. Profesor de educación física en un instituto privado, era carismático, simpático y el alma de cualquier reunión. Su mujer, Lucía, trabajaba como organizadora de eventos en una clínica pediátrica. Tenía un carácter detallista, perfeccionista y siempre transmitía la sensación de tenerlo todo bajo control. Ambos vivían a pocas calles de Javier y Clara, lo que facilitaba encuentros constantes: cenas improvisadas, barbacoas de fin de semana, escapadas a la sierra y maratones de series. La amistad entre las 2 parejas se había forjado de manera natural, casi mágica. Se conocieron en una fiesta de Nochevieja organizada por un vecino común y, desde aquella noche, empezaron a compartirlo todo. Fotos, bromas privadas en WhatsApp, confidencias y momentos cotidianos que iban cimentando una confianza inquebrantable. Javier confiaba en Marcos como en un hermano, y Clara decía siempre que Lucía era la hermana mayor que nunca había tenido. No había discusiones, ni rivalidades, ni sospechas. Todo parecía estable, sólido, intocable. Cuando uno llegaba tarde, los demás esperaban sin protestar. Cuando alguien tenía un problema, los otros aparecían al instante para ayudar. Era el tipo de amistad que cualquiera desearía tener. Lo que Javier no sabía, lo que nadie sospechaba, era que bajo esa aparente perfección se escondía una grieta invisible, silenciosa, que poco a poco empezaba a crecer, hasta convertirse en la traición más dolorosa de su vida. Cuando uno de ellos estaba abrumado, el otro acudía sin dudar. Era una amistad que funcionaba como un reloj, perfecta y silenciosa. Para Javier, aquello era un refugio. Creía que, a pesar del caos del mundo, había logrado construir un pequeño universo estable con las personas adecuadas. Y durante mucho tiempo, todo parecía confirmarlo, hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue apenas un detalle. Clara, que siempre solía organizar sus citas de trabajo con cierta previsibilidad, comenzó a salir en horarios distintos a los de siempre, casi siempre a media tarde. Un día decía que tenía una reunión rápida con una clienta en el centro comercial. Otro, que necesitaba comprar un producto importado o un nuevo set de brochas profesionales. Nada fuera de lo común. Javier, confiado, pensó que simplemente estaba en una etapa más intensa de su trabajo.
Ella misma insistía en que su lista de clientes estaba creciendo. Pero, con el paso de las semanas, empezaron a aparecer pequeñas grietas, y Javier, que conocía cada gesto de su esposa, no pudo ignorarlas. La primera señal clara fue la forma en que Clara empezó a arreglarse antes de salir. Incluso para ir al centro comercial, se maquillaba como si fuera a una gala, se vestía con más atrevimiento de lo habitual, y usaba un perfume que impregnaba toda la casa. Javier no comentó nada, pero lo guardó en su memoria. Luego llegaron los retrasos. Clara siempre había sido puntual, pero 2 veces regresó muy tarde, echándole la culpa al tráfico. Javier la escuchó y, aunque asintió en silencio, una inquietud desconocida empezó a clavarse en su pecho. Y lo peor no eran las excusas, sino su forma de responder, distante, como si su mente estuviera en otro lugar, aunque estuviera sentada frente a él en el sofá. Hubo una noche en particular que Javier jamás olvidaría. Estaban viendo una película, compartiendo un bol de palomitas, cuando el móvil de Clara vibró. Ella lo miró, sonrió en silencio, y al ver la curiosidad de Javier, respondió rápido. Nada, un amigo que me ha mandado un vídeo gracioso. Lo guardó en el bolsillo y cambió de tema. Un gesto minúsculo, apenas un par de segundos, pero suficiente para sembrar en Javier una duda que no lo dejaría dormir. A partir de ese momento, su atención se volvió quirúrgica. Cada excusa de Clara sonaba demasiado ensayada, cada sonrisa parecía forzada, y lo más evidente, su móvil, siempre boca abajo sobre la mesa, siempre en el bolso cuando iba al baño, como si protegiera un secreto. Javier no era un hombre impulsivo. No explotaba, no acusaba sin pruebas, pero la sensación de que algo se estaba rompiendo en su matrimonio se volvió insoportable. Intentaba convencerse de que era paranoia, de que todo tenía una explicación lógica. Pero las noches empezaron a hacerse eternas. Los días se le llenaron de distracciones, y hasta su trabajo sufrió. Fue una madrugada, en el silencio de su despacho, cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Había leído sobre dispositivos de rastreo discretos. Tras horas navegando en Internet, pidió uno. 2 días después lo tenía en la mano. Pequeño, ligero, fácil de ocultar. Esperó la ocasión perfecta, y llegó una tarde en la que Clara salió a un evento, dejando su bolso en la habitación. Javier respiró hondo, abrió el compartimento lateral y deslizó el dispositivo cerca de la costura interior. Nadie lo notaría. Listo. Desde ese instante, tendría acceso en tiempo real a cada movimiento de su esposa. Pero junto con el alivio de haber tomado una decisión, llegó el peso de la culpa. Javier sentía que, de algún modo, ya estaba traicionando la confianza que él mismo había prometido proteger. Lo desgarraba el simple hecho de haberse visto obligado a cruzar esa línea. Y sin embargo, en el fondo, su mayor deseo era descubrir que estaba equivocado, que todo era un malentendido, una paranoia injusta, que los retrasos tenían explicación, que las evasivas eran por cansancio y que la Clara de siempre, su compañera, seguía ahí. Lo que no sabía era que, a partir de ese instante, su vida entera estaba a punto de torcerse para siempre. Pero aunque Javier deseaba con todas sus fuerzas estar equivocado, sabía que no podía seguir viviendo solo de suposiciones. La duda lo estaba consumiendo, y en su interior, ya entendía que la única manera de liberarse era enfrentar la verdad, por dura que fuera. El jueves de esa semana, justo después de comer, Clara entró en el despacho de Javier con una sonrisa suave y le dijo que tenía que pasar por el centro comercial. Según ella, necesitaba comprar una base de maquillaje nueva para un evento del sábado y mirar unos pintalabios de una marca recién lanzada. Javier asintió con calma, cerró su portátil y se ofreció a llevarla. Pero Clara lo rechazó con un beso rápido en la frente, diciendo que prefería ir sola. Minutos después, la puerta principal se cerró y el eco de sus pasos desapareció. Solo entonces Javier cogió el móvil, abrió la aplicación y vio cómo la ubicación del AirTag se actualizaba. Al principio,
Todo encajaba. La ruta iba en dirección al centro de Alcalá, por las avenidas principales, justo hacia los grandes centros comerciales. Javier observaba en silencio, repitiéndose que no debía sacar conclusiones precipitadas. Pero de pronto, el punto en el mapa se desvió. En lugar de continuar por la carretera principal, Clara giró hacia calles secundarias, luego otra y otra, hasta que el trayecto terminó en las afueras, en una zona mucho más aislada, con apenas movimiento y locales discretos. El punto se detuvo frente a un edificio de fachada sencilla, un motel de una sola planta, con cortinas gruesas en las ventanas y aparcamientos numerados frente a cada habitación. El tipo de lugar que se elige precisamente para no ser visto. A Javier se le heló la sangre. Miró el reloj. Apenas habían pasado 20 minutos desde que Clara salió de casa. No había margen para malentendidos, y aquello, definitivamente, no tenía nada que ver con pintalabios. Se levantó de golpe, agarró las llaves del coche y salió sin pensarlo 2 veces. Condujo en silencio, siguiendo la señal en tiempo real en la pantalla del móvil, como si cada metro recorrido lo acercara a una confirmación que le destrozaría la vida. Al llegar, aparcó discretamente al otro lado de la calle, ocultándose tras un árbol. Desde allí pudo ver el coche de Clara estacionado en segunda fila, perfectamente reconocible. El lugar estaba en silencio, sin apenas movimiento. Javier apagó el motor y se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la puerta de aquella habitación. Los minutos pasaban lentos, insoportables. Miraba el reloj cada poco, pero las agujas parecían burlarse de él. El corazón le retumbaba en el pecho, pero al mismo tiempo sentía un frío extraño, como si todo su cuerpo hubiera quedado suspendido. Intentaba buscar explicaciones alternativas, pero todas sonaban ridículas. Lo sabía, lo sentía. Tras más de 1 hora de espera, la puerta se abrió por fin. Primero salió Lucía, con el pelo revuelto, ajustándose la blusa como si viniera de algo más que una simple reunión. Detrás apareció Marcos, sonriente, diciéndole algo al oído que la hizo soltar una risa cómplice. Y entonces apareció Clara. Con total normalidad, como si nada pasara, rebuscó en su bolso mientras reía bajito por un comentario que acababa de escuchar. Los 3 caminaron juntos hacia el coche, relajados, sin mostrar ni rastro de incomodidad ni culpa. Como si lo que acababan de compartir fuera la cosa más natural del mundo. Javier los observaba desde su coche, sin poder creer lo que veía. No era solo su mujer con otro hombre, eran sus 2 mejores amigos con ella. Los 3, juntos, cómplices. En ese instante, algo dentro de él se rompió en 1000 pedazos. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal. No había dudas, no había margen de error. No eran sospechas, era una traición desnuda, descarada y cruel. Su esposa, su mejor amigo, y la que decía ser como su hermana. Todos, juntos, contra él. Por primera vez desde que empezaron las sospechas, Javier no tenía dudas, tenía certeza, y esa certeza dolía más que cualquier suposición. No podía apartar la mirada de aquella imagen absurda. Clara, Marcos y Lucía saliendo juntos del motel, riendo como si acabaran de compartir una cena entre amigos. A unos pocos metros de él, charlaban tranquilos, inconscientes de que estaban destrozando la vida de la persona que más confiaba en ellos. El cuerpo de Javier estaba rígido, pero su mente ardía. Respiró hondo, abrió la puerta del coche de golpe y cruzó la calle. Sus pasos resonaban en el aparcamiento silencioso. No fue hasta que se plantó al otro lado que Clara lo vio. Se quedó petrificada, la sonrisa todavía a medias, borrándose de golpe. Lucía dio un paso atrás, como si el cuerpo le hubiera traicionado. Marcos entrecerró los ojos, intentando averiguar si aquello era una coincidencia o una emboscada. El aire se volvió espeso. Nadie dijo nada. Javier los miró, con la respiración temblorosa pero sin gritar. Con voz firme, rota de indignación, habló directamente a su esposa. ¿Esto es real? ¿Los 3?
¿Esto es a lo que llamabas ir al centro comercial? Clara abrió la boca, pero ningún sonido salió. Marcos intentó acercarse para hablar, pero Javier levantó la mano. Ni un paso. Quiero oírlo de ella, solo de ella. Lucía carraspeó nerviosa. Javier, no es lo que parece. Él la fulminó con la mirada. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un motel. Los tres saliendo juntos, sonriendo. Explícamelo. El silencio los envolvió de nuevo. Clara tragó saliva, respiró hondo y casi en un susurro confesó. Es cierto. Llevamos unos meses viéndonos. Los tres. Ha sido consensuado entre nosotros. Javier sintió un puñal en el pecho. No era solo la traición física, era la planificación, la mentira repetida, la confianza hecha añicos. Giró la cabeza hacia Marcos y Lucía. ¿Vosotros lo sabíais? ¿Lo planeasteis a mis espaldas? Ellos bajaron la mirada, incapaces de sostener la suya. La respuesta estaba clara. La traición no era un error momentáneo. Era un pacto secreto entre los tres, como si su dolor nunca hubiera importado. Javier no preguntó nada más. No quería escuchar excusas. Ya no hacían falta. Después de unos segundos que parecieron eternos, dio un paso atrás. Con lágrimas ardiéndole en los ojos, pronunció despacio, con un tono helado. Esto no os saldrá gratis. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Aquella noche, de vuelta en casa, con la imagen de los tres grabada en la mente, empezó a sacar la ropa de Clara de los armarios, sus cosméticos del baño, sus papeles de la caja fuerte. Todo lo fue metiendo en 2 maletas grandes. No dijo una palabra. Cada prenda doblada era un veredicto. Cuando Clara volvió a casa, encontró la puerta de la habitación cerrada con llave. Desde dentro, Javier habló con una voz fría, firme. Tienes hasta mañana por la mañana para irte. Nuestro matrimonio terminó hoy. A la mañana siguiente, Clara lloró, suplicó, intentó agarrarle la mano en la cocina, jurando que podía cambiar, implorando una última oportunidad. Javier la miró con un dolor inmenso, pero sin titubear. Señaló las maletas junto a la puerta y le dijo con calma: «Es hora de que te vayas». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Clara salió de la casa con el rostro empapado en lágrimas, cargando con el peso de la culpa. Poco después, Javier condujo hasta los juzgados de Alcalá y presentó la demanda de separación. Su vida ya no sería la misma. Javier salió del juzgado con los papeles de separación ya en trámite. Había entregado todo lo necesario y había pedido que el proceso se resolviera lo antes posible. Regresó a casa con el alma rota, pero con la seguridad de que no había marcha atrás. Pasaron unos días en silencio, hasta que tomó una decisión que nadie esperaba. Sin insultos, sin gritos, sin caer en la rabia, Javier abrió su perfil en redes sociales y escribió un comunicado breve, pero contundente. Expuso con calma lo que había descubierto: que su mujer lo había traicionado durante meses con sus 2 mejores amigos, que lo habían hecho a escondidas y con mentiras constantes, y que él había decidido poner fin al matrimonio. No pidió venganza ni incitó al odio. Solo quería que la gente supiera la verdad, y para asegurarse de que no quedara en el aire, etiquetó a varias personas influyentes de la zona, con las que Clara había trabajado en sesiones de maquillaje y eventos. El mensaje se compartió de inmediato. En cuestión de horas empezó a circular en grupos de WhatsApp locales, páginas de cotilleos de Alcalá e incluso foros de discusión sobre relaciones. La historia se difundió porque estaba contada sin rabia ni exageraciones, solo con la serenidad de alguien destrozado pero sincero. Eso la hacía todavía más poderosa. El nombre de Clara se vio arrastrado al escándalo, y con ella, Marcos y Lucía. Las consecuencias no tardaron en llegar. Clientes que habían contratado a Clara para bodas y sesiones importantes comenzaron a cancelar de un día para otro. Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron más claros. No querían que su imagen estuviera asociada a alguien envuelta en semejante historia.
Incluso las marcas locales que colaboraban con ella cortaron de raíz cualquier acuerdo. La agenda que antes estaba llena quedó vacía. La presión fue tan insoportable que Clara terminó cerrando su cuenta de Instagram, el corazón de su negocio. Sin perspectivas ni reputación que sostener, tomó la decisión de marcharse. Se fue a vivir con su hermana en otra ciudad, lejos de Madrid, y empezó a hacer trabajos esporádicos fuera del mundo de la belleza. Lo que un día fue su gran sueño había desaparecido, arrasado por sus propias decisiones. Marcos tampoco salió ileso. En el instituto privado donde daba clases, la noticia corrió como la pólvora. Al principio la dirección intentó guardar silencio, pero pronto varios padres presentaron quejas formales cuestionando la ética de un profesor que, públicamente, había traicionado a su mejor amigo de esa manera. La presión se volvió insostenible. Suspendido primero de manera temporal, acabó dimitiendo antes de ser despedido. Lucía, en la clínica pediátrica donde organizaba eventos, empezó a notar una resistencia silenciosa pero demoledora. Madres que cancelaban su participación, miradas que se apartaban en los pasillos, susurros a su paso. La confianza, que era su mayor valor en aquel entorno, se había desvanecido. La publicación de Javier había hecho lo que él nunca habría conseguido con un grito. Había expuesto la verdad sin necesidad de adornarla. Y la verdad, desnuda, fue suficiente para que cada uno de los culpables cargara con el peso de sus actos. Javier, por su parte, cerró la venta de la casa, incluso aceptando una oferta mucho más baja de lo esperado. No quería beneficios ni negociaciones. Solo necesitaba pasar página, aunque fuera a costa de perder dinero. Lo que había sido un hogar construido con cariño, se había convertido en un recuerdo amargo. Y él ya no quería vivir entre esas paredes. Lo que nadie en Alcalá olvidaría jamás era la calma con la que había contado su historia. Esa serenidad, lejos de debilitarlo, lo convirtió en alguien imposible de ignorar. Un hombre herido, sí, pero también un hombre que supo transformar la traición en justicia. Tras una última conversación con la dirección de la clínica, Lucía comprendió que ya no tenía sitio allí. Le dijeron, con frialdad, que su imagen no se ajustaba a los valores de la institución, y entendió que la reputación que había tardado años en construir se había desmoronado en apenas unas semanas. Ella y Marcos, con su vida social destrozada y la privacidad hecha pedazos, tomaron la única decisión posible: vender su casa en Alcalá y marcharse. Eligieron mudarse al norte, a otra ciudad donde pudieran empezar desde cero y vivir en el anonimato. La venta fue apresurada, aceptando mucho menos de lo que valía. No buscaban ganar, solo escapar. Mientras tanto, Javier también se mudó. Dejó atrás los recuerdos de Alcalá y se instaló en un pequeño piso en el centro de Madrid. Encontró trabajo en una startup tecnológica y comenzó a reconstruir su vida desde lo más básico. Rutinas nuevas, amistades más auténticas, tiempo para sí mismo. El dolor seguía ahí, al principio como una herida abierta, pero con el paso de los meses fue cicatrizando. No era tanto la ruptura del matrimonio lo que más pesaba, sino la traición conjunta de las personas en las que más confiaba. Y sin embargo, ese mismo dolor fue lo que le dio la fuerza para empezar un capítulo distinto. Se volvió más consciente, más selectivo, más fiel a sí mismo que a cualquier expectativa ajena. Aprendió que no todas las traiciones son ruidosas. Algunas son silenciosas, disfrazadas de sonrisas y complicidades. Que los peores enemigos a veces son los que se sientan a tu mesa, los que brindan contigo, los que fingen lealtad. Pero también entendió algo fundamental. Cuando la verdad sale a la luz, arrasa con lo que tiene que arrasar. Y lo que queda en pie, después del derrumbe, es lo único que realmente importa. Y esa fue su verdadera venganza. No destruirse con ellos, sino rehacerse sin ellos.